Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias por invitar, Pablo. Gracias por estar acá. Médico psiquiatra, les decía, presidente de la Asociación De Psiquiatras de América Latina. Divulgador también, Santiago, porque en Futurock permanentemente hace sus columnas y trata de ofrecer herramientas en este sentido. El goce de la crueldad, un libro que se presentó hoy, ya está publicado, interesante, Argentina en los tiempos de Milei. Francis Rosenberg, la compiladora, son muchos autores y autoras que desde un abordaje interdisciplinario muy distinto, Peñalillo, Continente, la editorial, tratan de ofrecer, insisto, preguntas, con mucha humildad tratar de entender qué tenemos entre manos respecto a un presidente como Milei de la ultraderecha tan exitosa, no solamente en la Argentina, sino en Occidente. ¿Con qué textos aportaste a este libro? ¿Qué preguntas y qué respuestas fuiste encontrando en el camino respecto de por qué está ocurriendo esto? Bien, primero quiero aclarar que los psiquiatras no servimos para todo. Somos solamente unos trabajadores de la salud más. Tal vez un poquito los más intelectuales de la medicina, pero no somos más que médicos. Entonces, no somos todólogos. Yo no vengo acá a ofrecer la explicación total del fenómeno Milei, ni mucho menos. Pero como persona comprometida con la lucha por un mundo mejor, dicho de la manera más simple posible, este fenómeno que está sucediendo en la Argentina, en nuestro país, me preocupa, me duele, por momentos me escandaliza. Yo no dejo de sentir un optimismo a mediano plazo, porque entiendo que existen anticuerpos sociales bien plantados en nuestro trama social, pero realmente nos hemos inadvertidamente sumergido en una especie de presente distópico que no se veía venir, que yo creo que tiene mucho que ver con los efectos tardíos de la pandemia, de la cuarentena, el enorme cambio subjetivo que la pandemia trajo en todo el planeta. Y lo que yo veo aquí en este momento es, para analizarlo en distintos niveles, me meto un poquito en el terreno de Hernán, un plan económico que no tiene mucho de novedoso, lo conocemos, lo vimos varias veces aplicado, Martínez de Oz 3.0, de la Rúa, López Murphy, Carlos Menem, lo vimos, Macri. Otro nivel en donde existe un discurso que sí es novedoso, que es un discurso de una derecha desvergonzada, que dice cosas que antes no estaban permitidas. Los politólogos hablan de la ventana de Overton, ¿no es cierto, Granowski? Que es ese pedacito que permite meter o no meter temas que son escuchados o no escuchados, una derecha que utiliza la crueldad como instrumento. ¿Qué es la crueldad? Es el goce, la satisfacción, el solaz con el sufrimiento ajeno. Ahora, perdón que te interrumpa. Ahora está. El goce de la crueldad supone, no sé si eso es, si se lo puso mi amigo Jorge Gurbanov de Continente, un héroe de paso para editar libros en esta época. Pero el goce de la crueldad supone que es la crueldad y además lo gozás, si la ejercés. Lo primero es la crueldad. Yo creo que no lo es primero, solamente discursivo, quiero decir, ¿no? Por eso estaba hablando de distintos niveles. Yo creo que lo primero es, y no nos tenemos que distraer de ese fenómeno, saliendo de mi territorio, lo digo, creo que lo primero que hay que mirar es lo que está sucediendo en la concentración de la riqueza en la Argentina. Que lo hemos visto varias veces, te he repetido, y son lugares catastróficos de los que tardamos muchísimo en regresar. Claro. Después hay un epifenómeno que es cómo se comunica todo esto, que es el vocero presidencial aplaudiendo porque se despiden empleados de Telam, que es el discurso anticientífico, terraplanista, antiuniversidad, antisalud pública, antieducación pública, dicho de una manera que en este momento produce un atontamiento que impide la respuesta o la resistencia. Ahora, Santiago, por ejemplo, cuando Adorni festeja los despidos y demás, que uno piensa hace 5 años atrás, parece insólito, decía uno, no, jamás nadie haría eso en público. Ahora, más allá de la dirigencia o en paralelo a la dirigencia, ¿por qué hay una parte de la sociedad
que percibe como positivo eso o atractivo eso, canaliza su frustración por ahí. Voy a tratar de ser lo más simple y sintético en la respuesta. Yo creo que se produjo un cambio en el sustrato subjetivo de la sociedad. Ese cambio no tiene que ver únicamente con la pandemia, pero fue muy acelerado por la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos aisló y este discurso actual que se sostiene desde el gobierno nos necesita divididos. Individuos, no sociedad. El principal enemigo de la política neoliberal es el lazo social. El lazo social que genera solidaridad, que genera preocupación por el tipo que está tirado en la ochava de la esquina. En cambio de eso se promueve una ética individualista, uberizada, antisindical, antigrupal, anticardumen, en la cual cada... Antimanada, diría Milei, ¿no? Nosotros en la pandemia propusimos al gobierno, cuando estuvimos en el grupo de asesores del Poder Ejecutivo, no hablar de distanciamiento social, sino de distanciamiento sanitario. Hablábamos de solidaridad de manada, no de inmunidad de rebaño. Porque pensamos que uno de los grandes problemas que tuvo y que sigue teniendo este sector progresista es en la comunicación. Pero no la comunicación en el sentido publicitario, de cómo arma un eslogan, sino la comunicación del fondo. Entender el efecto que tienen las palabras, el efecto performativo, es decir, generador de realidad que tienen las palabras, y la importancia que tiene el vínculo, el lazo social en la generación de subjetividad. Hay una generación de la que nos hemos olvidado, que son los menores de 30, los que más padecieron el encierro, la cuarentena y la pandemia. ¿Qué quiere decir que nos hemos olvidado? Sé más No, específico. la política progresista, el campo popular, no se dirigió a esa generación, no advirtió, como no vimos venir la pandemia, tampoco vimos venir esta pandemia de individualismo. Tendríamos que haberlo advertido cuando se quemaban barbijos en el Obelisco, por ejemplo. Tendríamos que haber advertido que una irrupción del individualismo, de la idea... Fíjense que hasta nos han robado la palabra libertad. Han tomado el significante libertad, lo han vaciado como quien vacía una papa y lo han rellenado de un contenido absolutamente impropio, que es el del individualismo. No existe otro modo de libertad que no sea la libertad en conjunto. Entonces, toda esta operatoria, que no la podemos atribuir a un solo cerebro, no es una persona que está planificando todo esto, en mi opinión, y esto es una hipótesis... De hecho, no es un fenómeno solamente argentino. Esto es una hipótesis nada más, fue muy bien utilizada por el poder concentrado, que lo que está haciendo en este momento está muy claro, que es concentrar el dinero en los millonarios, quitarlo de los programas sociales que pretenden la ampliación de derechos, la formación primaria, secundaria y terciaria de todos los habitantes del país, la prevención y tratamiento de las enfermedades como derecho constitucional, como derecho humano, con un discurso muy interesante, muy bien armado, en el que nos han robado la palabra libertad. Entonces, la crueldad en este punto no sería, en mi opinión, una emanación del presidente Milei porque en su infancia le pasó tal cosa o tal otra, sino más bien un instrumento táctico que se utiliza para distraer como el tero la atención de lo que verdaderamente está pasando, del despojo que estamos padeciendo como comunidad. Pero, perdón, yo creo que puede haber toda la autocrítica que se quiera con respecto a los sectores que no encontraron un camino para darle soluciones a la gente que estaba viviendo alguna problemática, pero me parece que también hay que ver qué pasa en esa gente que si no recibió cierto apoyo de un lado, termina tolerando agresiones mucho más graves del otro, porque digamos, todos los jubilados que votaron a Milei, que debe ser un porcentaje importante, porque si llegas al 56%, una gran cantidad de jubilados de lo de la mínima te tienen que haber votado. Y ahora la están pasando muy mal, digo, no sé. Fer, perdóname, yo los vi a ustedes en el programa. El dirigente de la UOM de Villa Constitución dijo ayer en este programa, yo lo estaba viendo en mi casa, que él calcula que el 80% de los trabajadores de Villa Constitución votó a Milei. Entonces digo, yo no sé, a veces yo veo esta cuestión como se habla de la distopía, qué sé yo digo,
bueno, puede ser que el mundo en algún momento, hay como una cuestión, a veces el concepto de apocalipsis que aparecía en la Biblia, que uno decía, che, ¿de qué hablaban del apocalipsis en esa época? Pues no parecía que el mundo pudiera finalizar. Digo, ahora, si la gente, algún político dijo alguna vez, le dicen, y si no le hacen caso a usted y la gente vota todo lo contrario, y este político famoso argentino, que no lo voy a decir porque ya ahí invalidaría mi comentario, era, el pueblo también tiene derecho a elegir el árbol del cual quiere colgarse. Totalmente de acuerdo. Bueno, Acá es un error pensar a Milei como loco. No es por ahí. Es un error pensar al pueblo como equivocado. No es por ahí. Lo que yo propongo es pensar un cambio de época en donde nuestros instrumentos de análisis para comprender la realidad ya no son tan precisos como lo eran antes. Un cambio de época excede por kilómetros a la psiquiatría como disciplina, que además es una disciplina en crisis epistemológica hace décadas. Ninguno de nosotros, nadie, ni Byung-Chul Han, ni ningún gran pensador, ningún filósofo, no hay nadie que pueda en su solo puño entender lo que está pasando en este momento. Tenemos que volver a pensar en conjunto, de vuelta a conjunto, para tratar de entender en dónde nos perdimos una parte de la película. ¿De qué manera es posible que un discurso claramente antipopular pueda ser escuchado, aplicado y tolerado sin que se activen las resistencias a las que nosotros estábamos acostumbrados a diagnosticar en su momento? Y digo más, como dije hoy, Pablo, perdón, en la presentación del libro, Silvia Bleichmar, una muy importante psicoanalista argentina, que falleció tempranamente y la extrañamos mucho en momentos de crisis como el actual, señalaba un fenómeno que yo sigo considerando central para entender esto, y es el hecho de que en Argentina nunca hubo un caso de justicia por mano propia contra genocidas. Jamás. En cambio, hubo, en el sentido freudiano del malestar en la cultura, es decir, una renuncia a un deseo de venganza, a un deseo pulsional, para ganar una renuncia a la venganza, para ganar un adelanto civilizatorio, una renuncia a la retaliación para ganar justicia, para decir, aceptamos la reparación de la justicia. Esto existe en el suelo. Y no la venganza. Esto existe en el suelo histórico argentino, en la subjetividad histórica argentina. Existen las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, existen los organismos de los derechos humanos, y hay todo un recorrido de flujo y reflujo, como dice García Linera, la ola que va y la ola que viene, en donde cuando la ola viene uno trata de no empaparse, y cuando la ola va uno trata de ganar terreno. En este momento yo creo que es la época de reconquistar las palabras. Santiago, a ver, le das mucha importancia a la comunicación. No puedo dejar de preguntarte por las nuevas tecnologías de la comunicación y cómo se involucran en todo lo que nos contaste. De vuelta saliendo de mi terreno, no quiero... No, pero seguramente observarás en el marco de tu trabajo. Odiaría pasar por todólogo, sí, lo digo con mucha humildad. Creo que las nuevas tecnologías, los aparatos que tenemos en la mano todo el tiempo, junto con el fenómeno de separación de individuos de la pandemia, donde nos insertaron ideas paranoicas, vos me vas a contagiar a mí, entonces yo me cruzo de vereda, donde decayó la solidaridad, que es el principal instrumento tecnológico en la historia de la humanidad, la cooperación. El lenguaje como inaugurador de la cultura y la cooperación entre individuos. Es muy bueno. La solidaridad como dispositivo tecnológico me encantó. Es la tecnología principal que nos ha hecho sobrevivir y luego pasarnos 2 pueblos de largo en el sentido de la destrucción planetaria. Estamos viviendo una crisis global muy fuerte que en Argentina está muy lejos del centro del mundo, a veces no la vemos. El planeta se está sobrecalentando. Bolsones muy chicos del planeta consumen cantidades obscenas de productos y enormes cantidades de personas. Todos los años se mueren 5 millones de niños por falta de alimento, por año. Estamos cerca de los 9.000 millones de habitantes en el planeta. La crisis demográfica, habitacional, migratoria, climática. Para el año 2050 la principal enfermedad en todo el planeta va a ser la depresión. ¿En qué año? En el 2050, dentro de 25 años, pasando las cardiovasculares, las infecciosas, etc. Bueno, yo se lo traigo acá. ¿Usted atiende gente? Por supuesto. No, porque hoy hablando con una persona que
decía que había tenido que suspender su terapia. Perdón, depende de la definición de gente, pero sí. No, bueno, bien. Entonces tuvo que suspender su terapia y le dije, bueno, pero que te busque un horario distinto. Era en un psicólogo, no era un psiquiatra, no sé cómo se llevan con los otros. Pero... Supongamos que en este punto es lo mismo. Bien. Y me dice, no tiene horario porque me contó que está estallado. La Argentina hay como una cantidad de emergencias en el mundo, psicológicas y psiquiátricas en esta fiesta que dice mucho más de lo que venía viéndose antes. Estamos asistiendo a una nueva pandemia de trastornos mentales, imparable. No hay suficientes profesionales en el mundo, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni enfermeros especializados en salud mental, a pesar del esfuerzo que hacemos, por ejemplo, en la Universidad Arturo Jauretche y en el Hospital El Cruce, para fabricar profesionales nuevos. No hay número de profesionales que alcance dentro del paradigma burgués del 1 a 1. Vos pedís un turno, yo te doy un turno, yo te trato a vos. Es indispensable para poder atajar mínimamente esta demanda creciente, producto de un malestar global, que podríamos discutir cuál es el origen. No, pero se ven conductas raras. Hay muchos más casos raros publicados y fotos. Tenemos que volver a pensar en la grupalidad. Y de vuelta hablo de vínculo, de lazo, de encuentro, de cardumen y de manada. La grupalidad, el grupo se cura, no como Alcohólicos Anónimos solamente, que funciona muy bien, sino el grupo como lugar de encuentro, el grupo terapéutico, como lugar de encuentro para poder conversar. Nos han quitado la palabra libertad, nos han quitado la comunicación individual de lo que cada uno siente, nos han convertido de vuelta, con la pregunta de Pablo, en 25 segundos de TikTok. Y las cosas no se terminan de arreglar a nivel poblacional en consultorios particulares. No alcanza. No es una buena estrategia. Tampoco vinculado y parecido a esto, ¿cambiaron mucho las angustias que tenían otras generaciones o esas mismas personas en este momento? La angustia es una respuesta del psiquismo humano normal. No existe la vida sin angustia. Quizá está mal formulada. No, está muy bien formulada. Está muy bien formulada, pero existe toda una comunicación antiangustia en donde pareciera que estar bien es estar contento todo el tiempo. Y estar contento todo el tiempo pareciera que es estar consumiendo todo el tiempo. Bueno, parece que no es así. La angustia, por ejemplo, frente a la muerte, es una de las angustias principales que tenemos todos los seres humanos. La única certeza que tenemos los seres humanos es que nos vamos a morir. Mi perra no sabe que se va a morir. Y vive una vida de perro. Nosotros vivimos la vida de humanos y nos preguntamos cuál es el sentido de esa vida. Y por eso nosotros luchamos por un mundo mejor, para que no haya gente cartoneando, para que no haya gente pidiendo en la esquina un platita para comprarse un sándwich. El mundo en el que a uno le gustaría vivir es un mundo en donde cada sujeto pueda desarrollar sus potencialidades, dedicarse a las artes, a las ciencias, a los oficios, a la poesía, por el bien propio y por el bien de los demás, y no a la supervivencia. Cuando estamos empujados a vivir para sobrevivir, somos presa de los discursos individualistas, violentos, facilistas. Una ventaja que tiene el discurso violento y cruel es que es muy fácil de reproducir. Es muy fácil de reproducir. Son dos ideas que se pegan así o se pegan así. Cuando uno tiene que explicar en qué mundo le gustaría vivir, tiene que pensar más. Pero pensar es un verbo complejo y para pensar hay que tener insumos. Y esos insumos le da la educación. Y la educación pública no está recibiendo ni siquiera el alimento para la merienda porque se los queda en el Ministerio de Capital Humano. Gracias. Santiago, muchísimas gracias por haber venido. Otro momento distópico, me parece, ¿no? En la televisión, como ayer bromeamos un poco con Eduardo Rinesi. Y sinceramente es un trabajo muy interesante el que publica Santiago Levín en el libro El goce de la crueldad, que hoy se presentó, El goce de la crueldad argentina en los tiempos de Milei. Santiago, muchas gracias. Gracias a vos. Por haber venido.